Saludos a todos mis queridos hermanos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Y pues nosotros seguimos con el mismo gozo, con la misma alegría con la que iniciamos esta pequeña serie de pues las cápsulas con contenido de San Juan Pablo II, digno de que pues definitivamente plasmemos de alguna u de otra manera parte de la enseñanza que él le dejó a la iglesia, enseñanza, legado, toda una vida definitivamente entregada y consagrada a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre. Y es que, hablando de legado, definitivamente él se basó sobre varios puntos que vamos a mencionar. Él pues estrechó la relación entre la Santísima Trinidad y la Iglesia. No es que la Santísima Trinidad esté allá arriba y la Iglesia acá abajo y ustedes allá y nosotros acá. No, él quiso que pues ahí en la esencia de lo que era pues el Vaticano, Roma, y pues de ahí en adelante se explotara, como quien dice, ¿verdad? Esa marea de relación, de amor entre uno y otro. No puede existir iglesia si no hay Trinidad, y eso es algo que pues hizo como más fuerte la fe en el tiempo en el que él estuvo en su pontificado. Él declaró en muchas ocasiones pues la existencia tan importante de un Dios Padre, como de un Dios Hijo, como de un Dios Espíritu Santo, y muchísimo la unión entre ellos tres, lo que harán fuerza para que pues definitivamente la iglesia se sostenga en ellos y con ellos. Y muy profundas las intervenciones de este Papa, todo lo que escribía, como les dije, y pues él siempre con este ministerio central de la fe. Para él no hay vuelta atrás, para él no hay duda en que lo que se va a mover dentro de mí, lo que se mueve en mi vida, en tu vida, va a depender de lo que tú le metas, como quien dice, con el corazón, a través de la fe. La fe para él, tal como lo dijo Jesús, mueve montañas, y él lo creyó así. Y la verdad que él es testigo de que esa fe arraigada en el corazón, lo único que trae son frutos abundantes. Es muy hermoso, la verdad. Parte del legado de su ministerio definitivamente fue la presencia de nuestra Madre María Santísima en su vida. Él se declara todo de María. Él se pues reescribe, por así decirlo, como un lema que se dice, que se llama Totus Tu, que significa todo tuyo, María, todo tuyo. Este amor por nuestra Madre María Santísima pues viene con él. Recordemos que él es un niño huérfano. Recordemos que recién enfermó su mamá, o en esos días él hizo la primera comunión, y pues él recibe un escapulario. Entonces su vida iría ya marcada por la presencia de nuestra Madre María Santísima, y el broche final sería pues aquel 13 de mayo del año 1981, cuando a él lo intentan matar. Y pues definitivamente su papado es sellado por nuestra Madre María Santísima. Y algo muy importante, y es que él se consagra a nuestra Madre María Santísima por el método de San Luis María Griñón de Montfort, que pues ya hemos comentado en otros podcasts, en otros videos, de cómo es esa consagración, de qué implica y de cuántos beneficios hay pues para el alma, y pues cuánto nos une a nosotros
el que pues nos consagremos a nuestra Madre María Santísima. Esto es definitivamente muy profundo y pues en otro podcast probablemente vamos a desarrollar lo que fue el intento de asesinato de él, un solo programa para eso, porque pues como hablaba yo con una muy querida señora amiga, las veces que uno lo quiera hablar, las veces que uno lo quiera leer, las veces que uno lo quiera recordar, no está de más. Siempre te crea la misma sensación de amor, de, no sé, lo que él te enternece, lo que él te transmite al verlo cuánto se desgastó él, su vida, su salud, su cuerpo, todo, por la iglesia, por nosotros, por nuestras conversiones. Y eso definitivamente marca, eso cala, eso une. Él no se ve como un ente aislado, allá lejano, en Roma, en el Vaticano, pues nada. Él fue un papa que se sintió, la humanidad completa lo sintió, y por eso es que tantos años después de su partida todavía se recuerda él y todos los santos de verdad que hicieron su papel y tuvieron muy claro cuál era su misión, esa misión que Dios puso en su mente, en su corazón, y que ellos con su voluntad y pues claro que sí, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la lograron. Esto es muy, muy hermoso. Y pues él se propuso posicionar a la iglesia como faro, como luz, como guía de este mundo contemporáneo en 5 direcciones. Número 1, él quería promover la nueva evangelización. Él era un creyente ferviente y que había que, pues, de nuevo, tirarse a la calle y evangelizar tal cual lo habían hecho pues los apóstoles en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando empieza la era cristiana, él estaba completamente convencido que había que fortalecer el diálogo con las demás iglesias cristianas. Él estaba muy consciente de que pues aquella ruptura que hubo en aquellos años 1400 y resto, cuando viene Lutero y pues se separa de la iglesia, lo único que hizo fue desgastarla, dilatarla, maltratarla, golpearla, herirla, más tras que si ya es una iglesia que los hombres la llevan y ya está debilitada por el pecado. Imagínense ustedes todavía con una ruptura como la que hace Martín Lutero, en tanto que pues sabemos que él era un monje agustino, y él lo que hace es decir, no estoy de acuerdo en tales o cuales posturas de la iglesia y simplemente voy a formar una iglesia aparte, porque no estoy de acuerdo, porque no quiso ni siquiera entrar en diálogo, no quiso ni siquiera ver cuáles podían ser las opciones, que se podía mejorar, que sí, quizás podía haber habido muchas cosas que estaban en contra de pues lo que era bueno, pero hacer otra iglesia aparte, sabiendo que para allá también iba a arrastrar pecados, también para allá iba a arrastrar debilidades, no fue una buena opción. Y lastimosamente hoy todavía vemos las consecuencias de una iglesia frágil, una iglesia herida, una iglesia que pues a raíz de aquella separación pues lo que hizo fue debilitarla. Y en efecto pues él sí cree en este tema del diálogo de las demás iglesias cristianas, porque finalmente creemos en el mismo Señor, y es la parte buena, la parte pues que duele, la parte cruel es que pues otras denominaciones cristianas no acepten a nuestra Madre María Santísima, lo cual pues sí nos hace entrar en un diálogo en donde pues definitivamente hay cosas que se pueden poner sobre el tapete y cosas que no. Y el que esté nuestra Madre María Santísima fuera de la iglesia, definitivamente un verdadero cristiano no lo puede permitir. Y pues otro de los puntos
que sostenía él era mantener el compromiso ético y social, asumiendo la defensa de la persona, sus derechos humanos, la justicia social y su moral personal. Definitivamente él se basaba muchísimo en que hubiera justicia, justicia en todos los aspectos, pero no una justicia como la del socialismo de donde él venía. Recordemos que él viene de una dictadura. Rusia había invadido Polonia y había invadido muchos lugares de Europa, y pues estaban en este socialismo ya, en donde pues no puede haber nadie que tenga un poquito más, porque lo que tiene él se lo tiene que dar a los que no tienen. Y pues él no decía eso, él creía más en una sociedad un poco más capitalista, pero sin el extremo de la avaricia, de lo que caracteriza los regímenes, por así decirlo, capitalistas, que pues enriquecen unos pocos y el resto del mundo, el resto de la población está en pobreza extrema. Él creía en la generación de empleos dignos. Él era creyente de toda la clase obrera, pues en parte porque él pues también lo fue. Recordemos que él trabajaba en las minas, él trabajaba en las canteras, él trabajaba en trabajo forzado, también forzoso, pero lejos de que pues a él le hubiera tocado eso, también él tenía esa justicia social dentro de su corazón que le exigía pues a los grandes de los países, por favor denle las condiciones adecuadas al obrero. Ese obrero, ese trabajador es Cristo. Ese Cristo tiene que llevar también comida y alimentos a su mesa. Y tiene hijos, y tiene mamá, y tiene papá. Por favor, seamos conscientes de pagarle lo justo. Él no está diciendo que le den los ricos todo lo que tienen a los pobres. Él está hablando de generación de empleos dignos, condiciones dignas. Muy hermoso, la verdad, que todas las luchas por las que pues él se esforzaba. Luchar por la paz. Definitivamente la lucha por la paz para él fue un punto crucial. Recordemos que él viene de guerra, él viene de estos, bueno, su papá al fin y al cabo también estuvo en la guerra, y él viene de un país en guerra, y él no quiere esto. Él se va a convertir en un mediador de conflictos, él se va a convertir en un opositor de todas las acciones bélicas, acciones de guerra que van en contra de la vida. Él lucharía con todo esto, pues motivando siempre iniciativas de reconciliación. Él era un mediador, él era un reconciliador, él era una persona que de verdad tenía ese aire de justicia, ese deseo de que pues todas las partes estuvieran bien, y pues no promovía para nada ningún tipo de injusticia. Y pues todos sabemos que la guerra es una injusticia. Hoy tenemos que implorarle muchísimo a nuestro San Juan Pablo II la intercesión en el mundo por todas estas guerras que se están dando, llámese la de Rusia y Ucrania, Israel y Hamas, y tantos lugares que tienen guerra en este momento y que a veces nosotros no lo sabemos. Hay países que tienen guerras permanentemente, que nunca han terminado su guerra. Entonces vamos a hacerle este llamado a nuestro San Juan Pablo II, que estoy seguro que está muy dolido y que está pues intercediendo para que estos cambios en el mismo corazón del hombre se den. Y pues otro punto, que fueron 5 para los cuales él redireccionaba su ministerio de evangelización, era para conservar el rigor doctrinal. Definitivamente fue un hombre de una sola postura, de una sola posición. Esto es tibio, esto es frío, esto es frío, esto es caliente, lo tibio no. Entonces, peligroso, ¿verdad? Peligroso, porque hoy en día pues sí hay una tercera, hay una
cuarta posición y no está bien. Él decía, lo bueno es bueno, lo malo es malo. Y ahí que se reconoce como ese rigorista doctrinal, ¿verdad? No se puede pues permitir que haya dilataciones en eso. Los 10 mandamientos no se cambian, aunque nosotros los queramos esconder, aunque nosotros no los leamos, aunque nosotros no los sepamos, aunque nosotros no nos interesemos por eso, definitivamente los mandamientos existen y existirán. Entonces no es como que los oculto para que no existan, no es la manera. La manera es que existen, y si yo los cumplo o los trato de cumplir, estoy en esta relación con Dios, en donde pues me caigo, me levanto, pero ahí estoy, vuelvo y pido perdón y me trato de reivindicar, pido fuerzas, me mantengo, me sostengo un tiempo, y si vuelvo a caer, nuevamente pido el auxilio de Dios. Pero no es vivir en la indiferencia de Dios, en donde lo que tú dijiste, Señor, de eso no me acuerdo, de eso no me interesa. Y pues la iglesia tiene que modernizarse y la iglesia tiene que pues actualizarse. No, Señor. Los mandatos de nuestro Señor fueron unos y nosotros tenemos que ajustarnos a Él. Él no se puede ajustar a nosotros. Y pues bueno, Él condenó pues definitivamente estas condiciones extremas de la liberación, que es lo que se está dando hoy. La teoría de la liberación es lo que pues reina, en donde ya nada es pecado, en donde el pecado no se llama por su nombre, en donde pues la mentira es mentira, sea chiquita, sea grande, sea blanca o sea gris, como dicen que hay. La mentira es mentira. Y así una cantidad de cosas, mandamientos, y que amo a Dios sobre todas las cosas. Ajá, sí, lo amas, pero entonces no vas a misa los domingos. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo, si no lo perdonas? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no haces cosas que pues definitivamente son buenas y agradables ante Dios? ¿Cómo es posible que no le dedicas tiempo a la oración? Y así una cantidad de cosas en donde pues la teoría de la liberación extrema ha conducido a esta indiferencia en todos los aspectos, llámese moral, llámese espiritual, llámese pues como se llame. Así que pues él se interesó también muchísimo por los jóvenes. Lo dijimos en el podcast de ayer, definitivamente él está llamado a luchar por los jóvenes, a velar por los jóvenes, a interesarse por los jóvenes. Dirá él, es que si no lo hago yo, ¿quién? ¿Verdad? Porque todo mundo, pues con estos líderes decadentes, llámese en política o llámese en cualquier tipo de líderes, en donde pues lo que inducen es a otras cosas. Si es por el lado deportista, bien, cuando no consumen drogas, pero cuando entonces ya se someten a esto, pues pasan a ser unos ídolos fracasados que no son dignos de seguir. ¿Qué les digo? El ámbito artístico, tantos suicidios y tanta cosa, entonces no hay esperanza para el joven, porque al final el joven quiere dinero, quiere fama, quiere poder, pero los líderes que ejercen este tipo de situaciones entonces dan un mal ejemplo. Entonces él se enfatiza muchísimo en lo que es la juventud. Él se va, como quien dice, al rescate de esta juventud, tanto así que él instituye la Jornada Mundial de la Juventud. Jornadas donde iban jóvenes de todas las naciones. Todavía se da, gracias a Dios, pero definitivamente él fue el precursor de estas jornadas, y pues en todos los videos que hay, en todos él se ve pues participando, él se ve cantando con los jóvenes, dándoles discursos con
una voz de autoridad, con una voz de guerrero, una voz de líder, definitivamente aquella voz que el joven necesita oír, una voz, porque al joven le gusta, al final le gusta que le hablen con autoridad, que le digan cuál es el camino, que les brinde la luz. Y eso se lograba con San Juan Pablo II, que él transmitía autoridad, transmitía liderazgo, transmitía paz, transmitía ternura, era una mezcla definitivamente completa para pues seguir en este pastoreo de ovejas, ¿verdad? Y él sentía la impotencia de tantas ovejitas descarriadas, tantas ovejitas deseosas de encontrar el redil, pero cada día pues con más lobos aullando, muy difícil, y él se le ve muchos momentos de oración en donde se le muestra el cansancio, se le muestra la fatiga, se le muestra ese desgaste que tuvo definitivamente, no solo por los jóvenes, sino por toda la humanidad, tratando de llevar ese mensaje. Arduas faenas. El viajar para un papa no significa que va con todo incluido y que va para una cama, quién sabe, a dormir todo un fin de semana. Son jornadas continuas, cargadísimas, que empiezan desde las 5 de la mañana y pueden estar terminando 10, 11 de la noche, con agendas apretadísimas, porque tienen que ver al presidente, tienen que ver la comisión, tienen que ver al obispo, tienen que ver al arzobispo, el grupo, la fundación, mil cosas, y ellos sin tiempo ni siquiera para comerse una comidita solos, sino que todo es desgaste por el evangelio, desgaste por la conversión. Es la verdad impresionante, y pues es parte de las enseñanzas de este papa, que pues nos deja un legado muy pero muy grande, y él se hace grande en el sufrimiento. Definitivamente a él las pruebas, las dificultades de la vida fue lo que lo hicieron fuerte, la que lo hicieron santo, porque de haber tenido una vida relax, pues no habría él sido entonces pero tan tocado por nuestro Señor. Ese Papa sufrió como les dije ayer, sufrió desde niño, sufrió con muchas pruebas pues a las que se tuvo que enfrentar siendo tan niño, y después de ahí nada le fue fácil. Una vez que él pues toma el rumbo de su vida, nada le fue fácil, y nunca le fue. Y a él le tocó ofrecer sus sufrimientos, sus pruebas, sus preocupaciones, sus debilidades, sus dificultades, todo. Le tocó ofrecerlos, y eso definitivamente formó su carácter. Eso definitivamente lo formó a él, lo fortaleció en la fe y lo llevó a ser la persona que fue, y definitivamente a realizar sus ideales, porque él fue testigo del evangelio, él fue testigo del amor de Dios. Nadie que vio a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, puede decir que no veía ahí el rostro de Cristo. Él era un Cristo andante, sufriendo con 1000 enfermedades encima, y jamás dijo que no. No pudo rechazar la cruz, no lo logró, no estuvo en sus planes dejar todo por ahí. Él tenía que cumplir la misión que Dios le había encomendado, y su misión fue tomar la bácula del Papa, que es como la vara de Aarón, y seguir pastoreando las ovejas. Y pues él confía definitivamente hasta lograr su santidad. Y como les digo, hay tanto que decir. Él muere en el Vaticano un 2 de abril del año 2005. Recuerdo toda la plaza de San Pedro en expectativa. Todos los que teníamos radio en ese entonces, pues
sujetos ahí a lo que dijeran las emisoras para ver qué pasaba con la salud del Papa, qué era lo que iba a pasar, cómo iba a desenlazar todo esto. Y pues definitivamente un 2 de abril del año 2005 muere, y muere pues para llegar a esa plenitud con el Padre. De hecho, él en su lecho lo que le pide a los médicos, todo el clero que estaba ahí junto con él les pide: dejadme ir a casa del Padre. Esas fueron las últimas palabras que San Juan Pablo II dijo, y definitivamente se sabe que estaba sumamente preparado. Era un papa de confesión máximo 8 días, hasta de 3 días cuentan sus confesores. Él estaba en una total comunión con la Trinidad, él estaba consagrado a nuestra Madre María Santísima, y era un papa que con su vida de sufrimiento había purificado tantísimo, que a él lo que le esperó en el purgatorio, si lo tuvo, fue definitivamente, y esperamos que haya sido muy poquito, porque la verdad que fue un hombre que lo dio todo, y cuando se da todo por Papá Dios, lo único que pues uno espera es verlo a él cara a cara. Él fue beatificado por Benedicto XVI un 1 de mayo del año 2001. Hermosa la beatificación de este hombre, con un gran milagro, y él es canonizado un 27 de abril del año 2014 por el Papa Francisco. Y pues cabe resaltar que uno de los milagros, creo que fue el de la canonización, fue hecho a una costarricense. Esto también es digno de hacer otro video para que pues recordemos y pues para que vivamos esas glorias de nuestra religión católica. Y pues esto es definitivamente, como siempre lo digo, parte de la enseñanza del grande San Juan Pablo II, el grande, el hombre que lo dio todo por Jesús, el hombre que se entregó, que cuando dijo sí al Señor no titubeó, no echó para atrás, no dudó, le dijo sí y llegó, estoy segura que hasta el final, con esta convicción de amor por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hablábamos ayer, la cantidad de conversiones que suscitaba era porque su vida era congruente con lo que él decía. Él dice que hay que seguir a Cristo y él seguía a Cristo. Él dice que hay que consagrarse a María y él se consagraba a María. Él decía que pues la fe tenía que unirse al corazón inmaculado de nuestra Madre María Santísima, y él lo hacía. Él en sana doctrina siempre pues pegadito a lo que era la moral, a lo que eran pues todas las doctrinas de nuestra Iglesia Católica, muy fiel, y esa fidelidad estoy segura que el Señor la premia, porque al Señor no le gustan los tibios. Recordemos que él mismo dijo: es que prefiero que sean fríos o calientes, pero por favor no sean tibios, porque los voy a vomitar. Eso dijo nuestro Señor, y nosotros estamos siendo tibios cuando estamos apadrinando pecados, llámese del pecado que sea infidelidad, llámese el pecado de robo, llámese el pecado de la sensualidad, llámese el pecado de lo que sea. Pecado es pecado, y cuando nosotros definimos qué es el pecado, estamos siendo pues o fríos o calientes, pero no estamos diciendo sí, el pecado es bueno. A veces depende, mire, yo quiero que la iglesia se adapte a mi condición, yo quiero que la iglesia pues cambie esto, porque nada, lo que es, y aunque nos abramos al diálogo, pues definitivamente hay bases sólidas en nuestra religión que no se pueden cambiar. Y pues eso es lo que necesitamos, que se sostenga en el sínodo, por el cual debemos seguir orando, porque en este momento todavía están, y debemos pedir la presencia
pura y real del Espíritu Santo en este sínodo, para que nuestros hijos hereden pues esta riqueza religiosa que nosotros hemos tenido la gracia y la dicha de heredar. A nuestros hijos, nietos y generaciones futuras merecen lo mismo. Así que les envío un abrazo fuerte, muchas bendiciones y que Dios me los cubra y me los proteja hoy y siempre. Y pues seguimos en contacto para nuevos episodios. Que tengan un hermoso y bendecido día, que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día. Bye bye.